La residencia. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución número 1, donde está situada la residencia para gente mayor de Sa Pobla. Sa Pobla fue una de las primeras localidades de la isla en ofrecer una residencia para gente mayor. En 1973, el Ayuntamiento de Sa Pobla, con la jefa de los terrenos de Sonomolé, Francisco Torro Cherro, con un precio de 4 millones de pesetas, unos 6.640.000 euros, y 4 años y 3 meses de reforma. La residencia fue inaugurada oficialmente el día 28 de enero de 1978, con su primera directora, Anita Bernace Crespí. Antes de la residencia era la consulta del doctor Duot, donde el doctor era Miquel Serra Siquier, y después de su muerte fue Guillermo Llombart. El edificio tiene una expansión de 1.380 metros cuadrados. Actualmente hay 26 habitaciones distribuidas en 3 plantas con la capacidad de 47 plazas. Consta con una zona de oficinas, un comedor, 2 zonas comunes, una sala multifunciones, una cocina, una lavandería y dependencias de enfermería. La directora de hoy en día es Apolonia María Vinimelis. Hay un total de 43 empleados y este año se celebra el 40 aniversario de su inauguración.